da voz, ahí estamos, esa voz, de guía, ¿no? Esa voz guía danunciana, ese creador de mitos, acá ya se empieza a perder, ¿no? Con Pascoli. Ya empezamos a observar otro tipo de yo lírico, un yo lírico que ahora es un niño. Después hicimos el camino, nos llevó a pensar en los crepusculares. Bueno, ¿cómo llegamos de Baudelaire, Pascoli a los crepusculares? Los crepusculares, este grupo de jóvenes que renovaba la lírica, entre comillas, renovaba, porque no es una renovación que va a impactar enteramente en la tradición literaria italiana, pero sí va a influenciar mucho a quienes lleven adelante esa renovación, ¿no? Tanto a Montale como a Ungaretti. Vamos a hablar después de Saba. Por ahora lo hago a un costado en esta renovación de la lírica. Después les explico por qué. Lo dejo a un costado y después lo metemos, ¿no? Porque por supuesto que es un renovador, pero al principio no lo vamos a considerar tan así. Quizás por su vida, por su biografía. Vamos a ver, en esta parte sí algunas cuestiones de la biografía me interesan. Entonces, de los crepusculares llegamos a Montale en esa misma clase, ¿no? Porque vimos aquel poema que, que comenzaba con la negación. No sé si recuerdan ese poema de Montale. A ver si lo tengo acá para mostrárselos. Y ya arrancamos, por supuesto, con la clase. A ver. No, este no. Este. Bien. ¿Ven el PowerPoint de los crepusculares? Sí, ¿no? Fíjense, voy al último del PowerPoint, al último del PowerPoint, al final. Recuerdan esto, ¿no? Este primer poema de Montale que habíamos leído, que habíamos escuchado. No nos pidas las palabras. Entonces, y trazamos ese camino, ¿no? Cómo llegamos de Baudelaire, cómo fuimos de Baudelaire a Pascoli, cómo fuimos de Pascoli a los crepusculares, y cómo llegamos a Montale, ¿no? Y Montale cómo retoma todo ese camino, ¿no? Es como si pareciera como si Montale escribe este poema recorriendo ese mismo camino que nosotros recorrimos. Eh, Acá está todo, ¿no? La poética de Montale se condensa en este poema y en el otro que vimos, Il Limoni. No nos pida las palabras, eh, la negación de la palabra, el poeta que no nulla da dire, ¿no? Que no puede decir, que no tiene la habilidad de decir, que no tiene la fórmula para abrir mundos, o sea, la poesía no tiene las fórmulas para abrir mundos. Y se define por la negación de lo que no es y de lo que no quiere. Eh, y después, el poema, salgo acá, estoy haciendo un repaso bien rápido para quien se esté uniendo. Y después tenemos I Limoni, ¿no? Que un poco nosotros lo analizamos en, en contraposición a La lluvia en el pinar de D'Annunzio, ¿no? Los poetas laureados se mueven solamente entre plantas de nombres poco usados. eh, También empieza a definirse a partir de una contradicción, no explícita, ¿no? No empieza por un no, como en el poema anterior, pero sí hay una oposición a otro mundo, ¿no? Una oposición a lo tradicional, a las plantas que aparecían en el poema de D'Annunzio. Y hay un... Bueno, estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? De la clase pasada. Hay una manera de abordar el poema que pareciera ser en Montale más humilde, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir cuando nosotros decimos más humilde en la literatura italiana, en la tradición literaria italiana? Estamos diciendo o estamos contraponiéndonos a ese poeta que construye mitos, que es la voz guía, que no puede
tener una palabra humilde, ¿no? Su palabra tiene que ser poderosa. Em, y esto yo lo quiero pegar con los dos autores que quiero presentarles esta. Discúlpame, Sí. a mí me parece que esta palabra es más poderosa, mucho más poderosa, en cuanto a lo que se refiere cuando él habla de los silencios que abandonan, que espera que las cosas abandonen su último secreto, ¿no? Y que Mm. un error de la naturaleza le haga llegar el eslabón perdido. Es como que aquí hay un pensamiento metafísico. Es Sí. muchísimo más rico que el de Mm. D'Annunzio, 1000 veces. Hay un diálogo interior. Está tratando de llegar a la esencia de las cosas. En el Mm. silencio, D'Annunzio y él entran desde el mismo lugar, que es la naturaleza. Sí. Pero D'Annunzio se agota en la naturaleza. Y este Artificio, no. ¿no? Hace un, claro, porque cuando el otro critica la lengua, simplemente dice, como que hay un mundo de fantasía. Perdóname, yo de poesía poco, ¿eh? Pero te digo No, lo pero que está muy bien lo que dijiste. Y lo del tiempo metafísico está perfecto es. porque Claro, sí, el sí, tiempo metafísico es ese tiempo donde claro. el hombre suspende el tiempo real y se concentra en lo que está más allá de lo que vemos. Ujú. No ya en la naturaleza, la realidad que nos circunda, sino en lo que el pensamiento discurre solo, él solo. Hay una conversación, hay un diálogo, Mm. ¿no? Metafísico allí. La razón totalmente alejada de la naturaleza y de la realidad. Y él dice después por allí eh, que, que esperamos descubrir un error de la naturaleza, ¿no? Como para encontrar el eslabón perdido. Ese eslabón que en un momento se perdió, digamos, algunos dicen desde la creación, desde, no sé, desde qué momento perdimos la capacidad de llegar a la verdad, el conocimiento de la verdad, que es lo que en el silencio las cosas parecen abandonarse y que por ahí develan esa verdad. Pero Sí. solamente necesitamos ese silencio metafísico para poder llegar a él, ¿no? Y después dice algo muy interesante, que es el hilo que al final que se desenreda, ¿no? Y ponga en el centro la verdad. Esto es un poco lo que dice Borges, habla del hilo de Ariadna, yo lo veo muy borgiano ¿no? Mm. Cuando él dice en el centro, ¿qué tenemos? ¿El caos o el laberinto? No el laberinto. En el centro del laberinto, ¿qué está? La verdad, que es la que está buscando este poeta ahora, está la verdad. ¿Y cómo llegamos? A través del hilo de Ariadna. Gracias a Dios, los dioses nos dejaron un hilo. Acá también habla del hilo, ¿no es cierto? El hilo que nos ponga en el centro de la verdad. Esto es totalmente metafísico. Y Fíjate, Susana, bueno, ahí los compañeras están escuchando a Susana. Muy interesante lo que dice Susana porque está relacionado con lo que hablábamos la clase pasada, cuando yo le decía poesía un escavo, y ella está diciendo un poco eso, ¿no? Hay como un descenso a buscar una verdad, que ella lo relaciona con Borges y con el laberinto borgiano. Hay un descenso del poeta que va a recoger una verdad que solo el poeta puede dialogar con ese descenso. O sea, el poeta es el único que tiene esa posibilidad, ¿no? El que reconoce, ya lo veíamos con Baudelaire, ¿no? El que reconoce los caminos que llevan a poder recoger esa verdad del centro para exponerla al mundo, ¿sí? Pero es un sí, trabajo que solamente el poeta puede hacer. Muy interesante la forma en la que Susana también llega a esa misma conclusión. y Sí. sí. Y él dice que más que un cabo, es un excavo. Cavar es llegar a lo profundo y excavar es sacar y Ujú. poner, manifestarlo, develar el Claro. misterio que tienen las cosas, ¿no? Ujú. El ser en sí de las cosas. No me interesa el limonero, a partir del limón yo llego a reflexionar, pero está dentro de mí el conocerlo, ese hilo conductor que me va a llegar. Y después dice también que los silencios, eh, que él, como digamos, ve
las sombras humanas que se esquivan, que desaparecen, ¿no? Que se alejan, y la verdad es esquiva al hombre. Y esas sombras humanas son las sombras de Kant, de Boccaccio, de quien quieras, de Mm. todos los pensadores que fueron en la búsqueda de la verdad, pero siempre la verdad le fue esquiva. Y en ellos son las sombras en las cuales, perdóname, sí, no va por ahí, eh, Igual fíjate lo que se hay, perturba sí. divinidad y huye, porque no se deja atrapar nunca por el hombre la verdad absoluta. No es Mm. ni de los poetas, no es de los sabios, no es de los científicos, ni de los filósofos. La verdad absoluta es de los dioses. Por eso se esquiva a los hombres y los dioses se marchan cuando los hombres quieren adueñarse de esa verdad absoluta, en la que está Sí. empeñado en este momento el poeta. Y además te sumo algo más, estamos ante un poema que de alguna forma recupera ese simbolismo que nosotros habíamos visto, que es un movimiento que se contrapone a la razón un poco, ¿no? Como a ese mundo explicado a partir de la ciencia. El poeta Sí, empieza a intentar explicar el mundo a partir de la poesía, y de la poesía. la Mm. palabra construye mundos también, ¿no? Desde ya. De alguna forma la palabra nosotros la tenemos que concebir en la literatura, pero sobre todo en la poesía, no tanto en la novela, pero sí en la poesía, como si fuese la máquina de escribir del lenguaje universal, ¿no? Como que ahí está, quizás es como la fábrica del lenguaje, la poesía, ¿no? Entonces es el lugar para construir la verdad, como decía Yo lo que Susana. entiendo es como que a partir de la filosofía podemos develar el ser íntimo de las cosas en su verdad, pero a partir de la poesía podemos llegar al ser íntimo de las cosas a través de la belleza, que Por es supuesto. otro camino distinto, ¿no? Porque es Ujú. uno de los predicativos del ser, la belleza, la unidad, la verdad. En este momento, en la poesía, sería a través de la belleza, porque lo vimos hace poquito, ¿no? Por Esto supuesto. del tema de la belleza. Creo que hablaban del lugar del escritor, el lugar de la poesía y el lugar de la belleza. Creo que lo diste en la clase pasada, en la Sí, otra. sí, cuando Así no, se cuando llega, hablaba del, claro, cuando hablaba de los crepusculares de y en los esta relación con crepusculares. Baudelaire, dije, bueno, Sí, para construir nosotros, si quisiéramos armar un manifiesto, lo primero que tendríamos que empezar es poesía, poeta y y belleza, ¿no? belleza, ahí Con está, esos tres principios quizás podamos armar un claro. movimiento. Y dijiste algo también, lo sumo, ¿no? Algo que fui anotando que decía Susana, que es también interesante. Habló, porque, claro, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre, de todas maneras, nosotros pensamos la poesía así como un escavo, ¿no? Pero, pero, sin embargo, siempre hay un secreto. La verdad no se devela Nunca. absoluta. Siempre hay un secreto que el poeta guarda o desconoce. Desconoce. Eh, no hay no hay la posibilidad de que el ser humano pueda reconocer absolutamente todo. Ujú. Puede hacer el intento, pero sin embargo siempre hay un secreto. Lo vamos a ver ahora en Ungaretti muchísimo más profundamente. Y otra cosa que decía Susana, ya con esto me paso, igual si Susana si quieres sumar algo más, por supuesto, porque está interesante, porque me hiciste eh, poder hacer el resumen, lo hicimos más interactivo, pero hay Sí. algo que decía Susana al principio, ¿no? Que hablaba sobre cuando decía Montale, pareciera que escribe para sí mismo o algo así. Y no sé si recuerdan que yo la clase pasada les di 4 principios de poesía, ¿no? Eh, el Sí. primer principio era ese, la soledad y la singularidad del yo lírico. Es uno de los principios poéticos del siglo XX, ¿no? Que acompañan toda esta nueva poesía y esta renovación. La soledad y la singularidad del yo lírico, que desciende a esa profundidad, a donde busca esa verdad, la que hablaba, eh, de la que hablaba Susana, y la presenta al mundo, pero no la presenta completa, ¿no? Porque siempre hay un secreto. Y además porque la poesía es anticomunicativa en algún sentido, ¿no? No tiene una necesidad comunicativa. Eh, y eso era otro de los principios que yo les daba a la clase pasada, el principio que, que los críticos llaman la jerga,
¿no? La jerga es ese lenguaje trabado, ese lenguaje hermético que presentan estos poetas. No es absoluta la verdad. Hay siempre un secreto. Em, ¿Querés agregar algo, Susana? ¿O pasamos paso No, a... mira, porque si Sí, vamos a hablar hay mucho, pero está, hay un montón, pero hay muchísimo, sigamos. muchísimo. Ahora, Porque ¿sabes fíjense, qué? sí, Cuando vos nos das las clases, a mí al menos me sirve como punto de partida desde claro, cuál investigar. Y entonces yo sigo, ¿viste? sí, Eh, por supuesto. no sé cuál es nunca hice un taller, es la primera vez, ¿no? Ujú. Y cuál es la tónica, si cerramos cuando vos terminás o seguimos indagando y No, la a mí verdad es me que sirve para colar. esto es una introducción a la literatura italiana. Es como decís vos, esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Este es el punto de partida. A partir de acá, eh, mi intención es que a ustedes puedan leer las obras completas en principio, ¿no? Las que yo les paso, las puedan disfrutar, las puedan comprender. Yo les doy herramientas. No tenemos la posibilidad hoy, como está estructurado este curso y por lo vasta que es la literatura italiana, es difícil hacer el equilibrio, decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar para poder más o menos tener las herramientas que nos ayuden a interpretar, a leer y a poder soportar una lectura, un libro como, bueno, como los que hemos ido un poco leyendo, viendo, pero por arriba, a modo introductorio? Todo es mucho más profundo. Podría haber un curso que sea entera, de hecho lo hay, ¿no? Un curso enteramente de Dante, un curso enteramente de Boccaccio, un curso enteramente de Montale, pero sin embargo estamos ante un punto de partida, ¿sí? Así que me parece que la forma en que tomás, y lo relaciono también con la pregunta que hacía al principio, así que está vinculado con eso también. eh, a mí me satisface como de este lado, como profesor, que tomen este taller como un punto de partida y puedan ir a investigar más, a buscar más. Eh, las cosas que comparten por WhatsApp también son muy importantes, ¿no? Ese canal de comunicación en donde ustedes mandaron hace poco un disco de Ungaretti. No sé quién, no recuerdo quién fue, pero hace poco mandaron un CD de Ungaretti, y a mí bueno, Bicha mandó el CD de Ungaretti y yo me puse a escucharlo. Eh, es un canal, es un punto de partida. Así que, Susana, estoy con vos en esa mirada. Fíjense lo siguiente, ¿no? Lo que hablábamos recién con Susana. Quiero, quiero hablarles de Saba, pero quiero empezar por Ungaretti, porque quiero que lo contrapongamos. Que empecemos por un poco por la contraposición. Después, es decir, vamos a presentar algunas características de Ungaretti, las principales, con un poema, para que nos lleve a pensar en Saba. Mezclé la clase de hoy, hice como una especie, vamos a ir al final del PowerPoint, después vamos a ir al principio. La quise arrancar así porque me pareció que podría resultar más interesante para el debate. Vamos a empezar por el final, ¿no? Empezamos por lo que yo había pensado como final, que es Ungaretti, un poema, Puerto Sepultado, Puerto Sepolto. Empezamos escuchando ese poema, hablamos de los principios de Ungaretti para conectarlo con Saba. De Saba vamos a leer varios poemas, y una vez que tengamos resuelto el mundo Saba, retoma Ungaretti y terminamos con Ungaretti. Todo eso puede llegar a pasar hoy o puede llegar a pasar la clase que viene, no importa el tiempo, ¿sí? Lo importante es que podamos transitar ese camino. Y ese es el final de esta introducción a la renovación de la lírica, ¿no? También, como les digo, podríamos encargar un curso a partir de este tema. Entonces, fíjense esto, les voy a compartir un PowerPoint y voy a ir al final del PowerPoint para que arranquemos por ahí. A ver.
A ver, a ver. Bien. Este PowerPoint tiene como carátula a Saba. Ahí, ¿lo pueden ver? Sí, ¿no? Sí. Saba. Sin embargo, me voy a ir al último, al final al final. Acá. Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti. Vamos a empezar por este poema. Yo quiero que reconozcan en este poema algunas cuestiones. Les voy a poner audio, por supuesto. A la derecha tienen la versión original, a la izquierda. Y es más, le voy a cambiar algo acá. Aquí, porque esta traducción la saqué de internet, pero a mí me parece que puede funcionar mejor así. Sí. Llega ahí el poeta. Y reconozcan esto que hablábamos recién, ¿no? Esto de ahí a ese lugar, a ese escabo. Lo vamos a escuchar con un audio. A ver. A ver. Ungaretti. Acá está. Ahí va Ungaretti. Ahí tendría que empezar, ¿eh? ¿Escuchan la música? Sí. Listo. Presten atención al detalle. Riarriva il poeta e poi torna alla luce coi suoi canti e li disperde. Di questa poesia mi resta quel nulla, inesauribile segreto. Bueno, ¿qué pudieron observar con lo que estuvimos hablando al principio, con este repaso que hicimos de la primera clase, de la poesía? Por ¿Qué? empezar, parecería que falta un verso, ¿no? En el primer verso, segundo, tercero, A ver, con sus cantos, sí. ¿no? ¿Por qué? Torna la luce. Porque está, ¿sabes cómo? Porque quedó, mirá, no, en realidad no, pero quedó así, ¿ves? Sería así. Quedó. Claro, se me fue para abajo cuando lo corregí. Sí, mira, ahí está. Ahí Ahí queda igual. está, ahí está. Bueno, bien. Primera observación, una corrección para ¿Qué pueden observar en ese primer momento, no? Hay varios momentos en este poema. Primero, que es un poema muy corto, ¿no? En relación a lo que nosotros venimos leyendo. Un poema muy corto. Pero hablando con palabras más técnicas, diríamos, hay una síntesis acá del poeta, ¿no? Eh, ¿Qué es ese ahí, no? Llega ahí el poeta.
y luego vuelve a la luz con sus cantos y los dispersa. De esta poesía me queda esa nada de inagotable secreto. ¿Qué estará presentándonos acá Ungaretti con ese poema Puerto Sepultado? En esa condensación, ¿no? En esos versos tan breves. Hay un viaje, ¿no? Hay un viaje al interior de algo. A la oscuridad, Hay un a un viaje pozo, a ese pozo, a ese... Claro, y ese pozo sepultado, ese puerto sepultado, al donde el poeta desciende, a donde el poeta llega, pareciera que recoge algo de ese puerto sepultado y luego vuelve a la luz, ¿no? Vuelve al Sí, mundo con sus cantos. O sea, ¿qué fue a buscar al puerto sepultado? ¿Qué los fue a buscar a esa? cantos, Fue a buscar, fue a buscar el canto, fue a la buscar la poesía. palabra, fue a buscar la poesía, claro. ¿Para qué? Para dispersarla al mundo. ¿Y qué decíamos recién? ¿Se puede conocer toda la verdad? Fíjense cómo Ungaretti condensa el pensamiento que nosotros estudiamos la última clase. De esta poesía me queda esa nada de inagotable secreto. Esa nada de inagotable secreto. Nada inagotable, no hay como un oxímoron, la nada no se podría agotar, nada inagotable. Y el secreto, ¿no? Y vieron qué bien que está también quien, no recuerdo quién era. Todo negativo además, ¿no? Mi resta, nula, el secreto, inagotable, todo es negativo, todo es como menos. Sí, entonces es eso, ¿no? Es como, y los dispersa. Quiere decir que el poeta ha descendido. Nosotros esto lo intentamos ver, lo estudiamos de esta forma. Después, más adelante, vamos a ver que Ungaretti lo explica y él dice, habla un poco de esto, ¿no? Ungaretti cuando explica este poema dice, bueno, en realidad yo lo que quería era construir una metáfora a partir de algo que me habían contado a mí, que me habían contado que, porque, bueno, Ungaretti mucho tiempo de su vida vivió en Egipto. Y entonces ahí como hizo amigos que le contaban mitos relacionados a cuestiones. El puerto sepultado es el puerto de Alejandría, y que unos amigos le contaron acerca de ese mito, y él dijo, es un buen mito para poder construir una metáfora acerca de la poesía y, y del lugar del poeta, ¿no? El lugar del poeta que se presenta al mundo como el conocedor de esa verdad, que la dispersa, pero que sin embargo no la puede distribuir tan claramente, ¿no? Es un poco el camino del simbolismo. Acá hay Baudelaire, ¿no? Acá hay crepusculares, acá hay Montale, hay algo de eso en Ungaretti. Em, y, y en este poema podemos decir que para Ungaretti la poesía está escondida, ¿no? Sepultada. Escondida. Y el poeta es el que puede, el que debe, pero también el que puede, el que tiene las herramientas para ir a descubrir esa poesía oculta, para restituirla a todos los demás, para dispersarla a todos los demás. Pero sin embargo siempre queda algo, ese secreto, esa nada de inagotable secreto, que no se puede comunicar, ¿no? Recuerden ese principio, la poesía es anticomunicativa, ¿no? Ese principio de poesía simbolista del siglo XIX, siglo XX. 1916 es una fecha también, ¿no? ¿Qué les parece? Primera Guerra, ¿no? 1916, estamos por ahí. 14. Estamos por ahí cerca. La poesía sobrevive de alguna forma a un momento, a un mundo difícil también, ¿no? Sobrevive ahí casi sepulta, oculta, en un momento difícil que
que además Ungaretti fue un soldado también, ¿no? O sea que no solamente él lo pone en palabras poéticas, ¿no?, a su dolor, sino que también estuvo en frente de batalla. Y hay en este poema, al final de la clase lo vamos a retomar, algunos principios, pero hay acá una defensa a la poesía, se podría pensar también, ¿no?, en este poema. Con esas asociaciones nuevas, con lo que hablábamos recién, esas asociaciones nuevas que solo el poeta puede, ¿no? Es Baudelaire, ¿no? Asociaciones que solo el poeta puede descubrir, que es un acto paralelo, Susana, ¿no?, al racionalismo, al Sí. positivismo. Es un acto paralelo a escribir poesía. En este acto, el poeta tiene un poder cognoscitivo a partir de la palabra. Es una nueva forma de conocer, de reconocer el mundo. Profundamente humano también, ¿no? Sí. Ese puerto sepultado, que bueno, está después relacionado con, él tiene después algunas explicaciones. Hay mucho análisis, está todo en italiano el análisis, así que después lo pasa la compañera que estaba estudiando italiano. Nos pasa las traducciones de los videos. No, pero digo, después quiero volver a Ungaretti porque me interesan algunas cuestiones, ¿no? Él, como les digo, está relacionado a Italia un poco desde escuchar a la familia, porque él nació en Egipto, su padre era italiano, pero eran más las historias de sus padres acerca de Italia las que a él lo conectan con esa tradición, ¿no? Cuando digo tradición, digo con la necesidad de escribir dentro de un movimiento que esté inscripto en el territorio italiano. Pero él no tenía más que ver que la relación de sus padres con Italia. Él nació en Egipto, estudió en una escuela suiza en Egipto, vivió mucho tiempo en Francia, ¿no? Entonces no estuvo tan conectado con... Pero sin embargo, se presentó formó, bueno, un batallón y demás en la guerra, fue soldado italiano, y en ese momento, sí, de alguna forma él ya sentía que había un sentido de pertenencia de él con Italia, ¿no? Pero muy probablemente a partir de las historias que sus padres le contaban de Italia. De la memoria, ¿no? A partir de la memoria. En su estancia en Francia, él reconoce, además que se hace amigo de muchos simbolistas, pero principalmente él tiene un encuentro con Apollinaire, entonces de alguna forma su paso por Francia, que estuvo 2 años estudiando ahí en Francia, pero digo, su paso por Francia de alguna manera hace que nosotros podamos reconocer en este poema algunas cuestiones simbolistas, ¿no? Y eso de la poesía como un escavo, más allá de que sea un término dicho después por un crítico italiano, pero es un término que se toma de los simbolistas. Y lo que les decía anteriormente era que si ustedes... Hay otro poema, elegí ¿no? Pero fíjense este poema de Ungaretti. Ay, qué hermoso. La mañana, me ilumino de inmensidad. Es hermoso. Es una síntesis, ¿no? O sea, ¿cómo uno llega a una síntesis? ¿De qué manera uno llega a un resumen de todo un compendio de ideas? Después de mucho estudiar, ¿no? Después de mucho trabajar sobre ellos. Por eso, la simplicidad, entre comillas, que hablábamos casi al principio de esta clase, no tiene que ver con que la poesía es simple, es fácil, ¿no? Sino con
con que hay un trabajo para simplificar las cosas, para quitar artilugios, ¿no? Esos artilugios danuncianos que veíamos en La Piolla en el Pineto, todos esos artilugios construidos por el gran poeta Abate, la gran voz del pueblo. Acá se recorta todo, se va a la esencia, a la esencia, a buscar ese centro, esa verdad en el medio del laberinto, ¿no? Que decía Susana. Con lo indispensable, nada más que lo indispensable. Bueno. Y sin embargo, bueno, no me quiero ir de tema, ahora lo voy a retomar a Ungaretti, pero quiero que empecemos por esto. ¿Por qué? Porque, leo rápidamente una vez más. Llega ahí el poeta y luego vuelve a la luz con sus cantos y lo dispersa. Hay un desplazamiento, ¿no? Llega ahí el poeta viene de algún lado, viene del mundo, llega ahí, desciende a ese puerto sepultado y luego vuelve a la luz, ¿no? Sale de ese puerto, recoge los cantos, recoge la palabra, recoge la poesía y vuelve a la luz y la dispersa esa palabra. Sin embargo, de esa poesía queda una nada de inagotable secreto, ¿no? Por más que él haya ido a buscar ahí, haya hecho ese esfuerzo de ir a buscar esa verdad y de ponerla a la luz, hay un secreto. Entonces, ese camino que hace el poeta, quiero que ahora lo contrapongan a esto. Ustedes esto ya lo escucharon cuando vimos a Svevo. Italo Svevo les presenté, cuando hablábamos un poco de Trieste, les mostré este poema, ¿se acuerdan? Sí, sí. Fíjense este poema. Obviamente que tenemos audio para el poema. Por supuesto. Cita Vecchia. Umberto Saba. Ahí va Cita Vecchia. Spesso per ritornare alla mia casa prendo un'oscura via di città vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale e affollata è la strada. Qui tra la gente che viene, che va dall'osteria alla casa o al lupanare, dove son merci ed uomini il detrito di un gran porto di mare, io ritrovo passando l'infinito nell'umiltà. Qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il dragone che siede alla bottega del friggitore, la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore. S'agita in esse, come in me, il Signore. Qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro, dove più turpe è la via. ¿Se anima alguien a hacer una comparación de los dos poemas? Recién vimos ese viaje a Puerto Sepulto, y ahora vemos este otro, ¿no? Camino, Ciudad Vieja. ¿Pueden ver alguna línea de conexión o diferencias, pero alguna relación entre los dos poemas? ¿Se arriesgan a algo? ¿Se acuerdan cómo arrancaba el otro poema, no? Sí. Llega ahí el poeta. ¿Y este cómo comienza? Suelo tomar para volver a casa una calleja de la Ciudad Vieja. Ahí empiezan más o menos parecidos, ¿no? Pero esta es una situación de la vida cotidiana. Pero esto es una situación de la vida cotidiana. ¿Por qué? Y ahí ya hay una diferencia. Perfecto. Sí. Ahí ya hay una diferencia. Antes estábamos en un paisaje que nosotros después, por Ungaretti, vamos a decir, ah, bueno, se trata del puerto de Alejandría. Pero cuando leemos el poema, no reconocemos en absoluto un lugar real, ¿no? No, esto es real. Parecía- Es Esto es un diferente. lugar real. Esto es Trieste. Esto es, y además, perdón, y Sí. además es más descriptivo, me da la impresión, ¿no? Más descriptivo, otra diferencia. Más descriptivo. Más descriptivo, ¿y con qué podríamos relacionar lo descriptivo?
¿Se acuerdan que yo les dije? Perdón. Pero empecé la clase diciendo, a ver, sí, Saba, renovación de la lírica, lo dejemos un ratito ahí al costado. ¿Con qué asocian más lo descriptivo? Bueno, no leímos nosotros a Leopardi, ¿no? Pero lo descriptivo está en la tradición, de alguna forma. Ahora vamos a ver por qué a Saba se lo asocia primero con la tradición, pero después se Por lo convierte social, en un... ¿cómo, Bicha? en lo social, digo, que está también presente, Lo el tema social también está social. presente, el tema social. ¿Y cómo podemos, a ver, hagamos el viaje con el poeta, para ir a ver lo que decía Bicha? Suelo tomar para volver a casa una calleja de la ciudad vieja. Estamos en Trieste. Hay un lugar. Amarillo, en un charco se refleja un farol y la calle está atestada. Esto, Eh, Perdón. a mí me conecta con Pascoli también, ¿no? Con Pascoli un poco. No por el lugar, porque acá estamos en una ciudad y Pascoli estaba en un campo, pero sí por las palabras, charco, ¿no? Una palabra tan como Sí. cotidiana, ¿no? Como no hay una búsqueda tan No, eh, danunciana en este caso. Sí, decime, Marta. ¿Querías agregar algo? perdón. Yo llegué un poco tarde a la clase y además, bueno, pero lo que a mí me parece también es que es descriptiva, pero no sé si voy a decir algo que está muy mal. Nada está mal. Pero, ¿sabes qué? Yo esto lo leo y es como si fuera una prosa, o me Mm, equivoco, no sé, es perfecto. poesía, pero es como, también podría estar escrito tranquilamente en prosa y me está describiendo algo, me está describiendo la ciudad, sí, y de una manera más llana, más fácil. eh, Creo, no sé, encima estoy con el celular, disculpen porque hoy me pasa de todo, pero me parece que no hay metáfora o me equivoco. Está, Perfecto. está muy clarita la descripción, a esto me refiero, ¿no? Porque Saba, ahora lo vamos a explicar y lo vamos a poner dentro de una teoría, pero porque Saba quería eso, lo que dice Marta, que la gente que lea sus poemas lo entienda. Él no quería pararse del lado del hermetismo, él no quería pararse del lado de lo que nosotros vimos en Los Crepusculares, en Ungaretti, en Saba. ¿Y por qué no quería pararse de ese lado? Porque Saba estudió, fue un autodidacta. Ahora voy a hablar un poco de la biografía de Saba porque me interesa. Y me interesa también algunas relaciones que podemos hacer nosotros con otros autores. Pero Saba fue un autodidacta, yo esto para responderle a Marta, después vuelvo. Un autodidacta que estudió desde los manuales escolares, o sea, de lo que los chicos estudiaban en la escuela, él aprendió literatura a partir de eso. Entonces, ¿qué va a leer? ¿De qué se nutre? Si va a buscar, si estudia a partir de manuales escolares, ¿va a estudiar los crepusculares? No, No, escribe desde no. lo más simple y descriptivo posible, sí. Porque él estudia la tradición. Saba estudia la tradición. Y Saba, el libro que reúne toda la poética de Saba, que es de donde saco yo, extraje todos estos poemas que les quiero presentar hoy de Saba, es un libro que se llama El Cancionero. ¿Y quién escribe un libro que se llama El Cancionero, una poética llamada El Cancionero en la tradición literaria italiana? Ay, no sé. Está bien porque no lo vimos, igual yo hago preguntas y después no vemos, pero capaz que lo mencionamos en la primera clase, Petrarca, ¿no? Claro, las canciones de Petrarca. Perdón, El escribe un Cancionero. canción. Ah, escribe el cancionero, Petrarca. El Sí, Cancionero sí, sí. es la obra de Petrarca, ¿no? Y El Cancionero es la obra de Humberto Saba, ¿no? Humberto Saba copia de alguna forma ese título, porque amaba a Petrarca. Eh, pero hay otras líneas de conexiones. Vamos síganme con el camino del poeta para que sigamos haciendo estas conexiones. Gracias, Marta. Y lo que vos decías, pareciera ser más que una poesía, pareciera ser una prosa, y es así, ¿no? Hay poemas, hay versos mucho más largos. Spesso per ritornare a la mia casa prendo una oscura vía de Cita Vecchia. Pero si le sacamos la estructura de poema, pareciera ser, ¿no?
que arranca una novela. Hay una búsqueda de ser claro con la palabra, ¿no? De no ser hermético, de vaciar a la palabra de ese sesgo del secreto, Ungaretti, ¿no? Ungaretti, Montale, los crepusculares. Bueno, entre la gente, aquí, que viene y va, ya estamos en un lugar, ¿no? Suelo retomar para volver a casa, venimos. Entre la gente, ya nos situamos en un lugar concreto, en un lugar populoso. Entre la gente, aquí, que viene y que va, de la hostería a casa, al lupanar, movimiento, dinamismo de puerto, donde los hombres y las mercancías son por igual residuos de un gran puerto de mar. Esta parte es importante, ¿no? Sí. Donde los hombres Los hombres son residuos. y las mercancías son por igual residuos de un gran puerto de mar. La mercancía, no solamente, Trieste nosotros lo reconocemos, lo vimos con Svevo, como un lugar, el último puerto del Imperio Austrohúngaro, antes de la caída del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es como Trieste como el gran último eslabón, ¿no? Que después Italia termina, pero cuando veíamos un poco Svevo, veíamos otro tipo de economía, ¿no? Una economía más relacionada al comercio, vinculado a la familia de Svevo, porque lo vinculábamos con eso, ¿no? Un comercio más aristocrático, ¿no? Más de los... Y acá, sin embargo, no tenemos los negocios químicos que veíamos con Svevo. El mundo de la pintura de barcos, por ejemplo. Acá hay otra mercancía, ¿no? Acá hay una mercancía que vamos a ver cuál es. Sí. El Svevo es muy tipo freudiano. Ujú. Claro. ¿Freudiano dijiste, Carlos? Sí. Sí. Bueno, Sí, es más freudiano y acá describe la vida misma. sí, Es lo pero que está claro, recordemos que cuando hablamos de Svevo, lo digo porque lo vamos a tomar acá también, porque estamos ante un triestino, igual que Svevo, ¿no? Humberto Saba nació en Trieste. ¿Y qué significa haber nacido en Trieste? Lo mismo que significó para Svevo, pero hay otro posicionamiento. Claro, Svevo hace una catarsis perdóname, hace una catarsis de lo que le pasa, de lo que sufrió y de lo que no sabemos. Claro. Me parece a mí. Y él, viste, ¿recordás, Carlos, que él arranca el libro de Svevo diciendo, me compré un tratado de psicoanálisis y me pareció muy aburrido, ¿no? Hay como una especie, si bien él toma el psicoanálisis, un poco se ríe de eso, ¿no? Y él se comporta como un neurótico, que el psicoanálisis no lo va a curar, es un neurótico. Y el neurótico es neurótico para siempre. Y no hay tutía con eso, ¿no? Claro. Se nace o se hace. Y se muere neurótico. Entonces, las mercancías acá no son las mismas que en Svevo, ¿no? Son otras. Las mercancías son otras. Son los hombres y son Yo residuos. creo que describe la vida misma. Yo reencuentro, fíjense, pasando el infinito en la humildad. Acá hay dos palabras importantes. Sí, el infinito, ¿dónde lo encuentra? Fíjense a dónde encuentra el infinito y a dónde encuentra la humildad, ¿no? Ah, sí. Perdón, lo que dijo el compañero Carlos era recién. Sí, Carlos. Claro, acá no hay sufrimiento como leímos en las otras clases con los otros dos poetas, ¿no? Esto que dijo recién de lo freudiano. El otro es más existencialista, es un sufrir constante. Acá es descriptivo, no sé, es lo que a mí me parece, ¿no? Bueno, yo en realidad quiero hacer, a ver, por supuesto que la poesía, lo interesante que tiene leer poesía es que podemos disparar interpretaciones. Es descriptivo, ahí estoy con Marta. Ahora, yo no sé si diría que en Saba no hay dolor, ¿eh? Ahora vamos a ver el final, cómo termina la poesía. Pero cuando que nos no es metamos un poco más... distinto. O sea que en uno tiene el dolor es el poeta y en el otro el poeta asume el dolor de los que llama sus hermanos, de todos estos. Claro. Asume el dolor del otro.
está el dolor Como en que había el Saba, ¿no? final, sí. Hay algo de dolor en Saba, por lo menos nosotros también lo podemos entender a partir de algunas cuestiones de su biografía. Em, perdón. Bueno, yo no descartaría esa posibilidad de pensar en un dolor sabiano, Sí. porque ahora vamos a ver cómo termina. Pero sin embargo, bien, ahí, como digo una cosa, digo la otra, es que ese dolor está puesto en función a la fraternidad. Después lo vamos a ver, ¿no? A una especie de comunión. Hay al fin de cuentas, una comunión, ¿no? No hay una ruptura con el mundo como si en los crepusculares que veíamos, ¿no? Es como, los crepusculares son como los poetas malditos, ¿no? Como que rompen con el mundo. Dejan de pertenecer, son como una célula que vuela o que flota por arriba y que ve, observa, ¿no? Como Baudelaire, observa cómo se mueve el mundo, pero él no está ahí, no pertenece, no forma parte. Y sin embargo, ¿qué nos dice Saba? Yo encuentro, la palabra encuentro, pasando, caminando, atravesando esa ciudad, atravesando esa mercancía, atravesando esos humanos que son tenidos como residuos, el infinito en la humildad. Aquí, y fíjense todos estos personajes, ¿no? La prostituta y el marino, el viejo que blasfema, la hembra que litiga, el soldado sentado en la barraca de la freidura, la joven tempestuosa enloquecida de amor, son todas criaturas de la vida y del dolor. Se agita en ellas, como en mí, el Señor. Así, en fraternidad con los humildes, siento que se me hace más puro el pensamiento, aquí donde es más turbia la ciudad. Que se me hace más puro el pensamiento, aquí donde es más turbia la ciudad. Sí. Dolor, vida, Señor, ¿no? Fíjense esas palabras que aparecen ahí, casi juntas, ¿no? Sí, sí. Criaturas de la vida, criaturas del dolor y criaturas del Señor. Y criaturas, tan importante esa fraternidad que no solamente va, acá hay seres humanos, pero no solamente en Saba, para el pensamiento sabiano, la comunión va a ser con los seres humanos, sino con toda la especie, con todas las especies. Hay una especie de, hay como una comunidad con todos los seres en Saba. Por eso dice criaturas de la vida, del dolor, del Señor, fraternidad con los humildes, siento que se me hace más puro el pensamiento. Este es mi lugar, dice Saba, aquí donde es más turbia la ciudad. Entonces el dolor en Saba está, pero está en una idea de fraternidad con las criaturas de la vida que sufren, ¿no? En esa fraternidad está la idea de Saba, en compañía con estos humildes que él reconoce. Ahí donde casi nadie puede reconocer. Entonces, acá ¿Es religioso, Saba? sí, Por esto de señores. sí, por supuesto, es judío que después el dolor se va a transformar además en una persecución. Él tuvo que abandonar Trieste y Montale en Roma lo va a recibir, pero también está ese dolor, ¿no? Ese dolor de la persecución, de sentirse perseguido y de tener que irse de su tierra natal, ¿no? Ya lo vimos con Manzoni, ¿no? Y hablando de Manzoni, ¿no se les viene a la cabeza Manzoni cuando decimos así, en fraternidad con los humildes? Siento que se me hace más puro el pensamiento. Sí, No no, está lo que yo no te ven iba a preguntar, sí, Nicolás, Sí, es sí. la posibilidad de una postura política de Saba, precisamente por lo de fraternidad con los humildes. mm. Sí, por supuesto que hay pensamiento político, por supuesto. ¿Con qué Tomado de la Revolución Francesa. Por supuesto, sí, puede ser. Pero él escribe a principios del siglo XX, ¿no? Claro.
más Claro, cerca de Sí. un Claro, no, anarquista, sí. por ejemplo. sí, no. A mí me suena Y como que está más cerca del anarquismo que de Sí, la Revolución tal Francesa. cual. Sí. Sí, pero, perdón, también a ver, en ese momento que estoy viendo, 1912, ¿no? Es 1912. 1912. el tema del, vuelvo a lo mismo que te dije el otro día, el Sí. tema de la vanguardia, que son, por más que acá esté nombrando la parte religiosa, tenían un pensamiento así ya, no te digo anárquico, pero también de izquierda, tenían esta idea también de política, ¿no? Bastante marcada. Los vanguardistas ya trabajaban con esto, tanto los artistas, pintores, en Sí, París. sí, por supuesto, sí que podemos vincularlo con eso, sí. Y de hecho podemos pensar, ¿no?, en esta serie de poetas como si fuese el principio bueno, de los escritores antifascistas. Quizás acá hay ya, ¿no? Ya como ahí comienza un poco la cuestión. Puede ser, cuando vamos a Calvino y a Natalia Ginsburg, fijémonos a ver si podemos hacer una correspondencia entre estos autores y a los autores que sí escriben ya se posicionan, ¿no?, políticamente, y van en contra de algo y escriben alzando bandera. Este, Fíjense lo que hablamos al principio vinculado al tiempo metafísico, ¿no?, que estaba tan presente en Montale, ese tiempo metafísico de los limones, ¿no? Del limonero que comienza siendo un niño en un patio, y que después eh, nos encontramos con el yo lírico en el medio de la ciudad. Hay como una especie de tiempo metafísico que sobrevuela, no hay un tiempo cronológico en Montale, ¿no? No podemos reconocer este caminar del poeta acá como en Saba. Para Saba, el tiempo es cronológico. Saba, de hecho, hay muchos críticos que a Saba lo ubican en la línea antinovecentista, le dicen, ¿no? Lo digo en italiano antinovecentista porque en español suena medio raro. Antinovecientista sería. Antinovecentista, es decir, lo contraponen a Montale y a Ungaretti, a los crepusculares y demás. Y lo ubican en un lugar más ligado a la tradición. Y hay algo de eso, ¿no?, en Saba. Hay algo de eso. Sin embargo, él mismo se va a encargar de salir de ese lugar. Pero los críticos hablan de esto. Y en relación a ese tiempo metafísico, acá tenemos un tiempo totalmente cronológico, ¿no? Eh, la realidad, eh, la existencia cotidiana, los personajes, y esa búsqueda de infinito no es una búsqueda ideal, ¿no? Esa búsqueda que él presenta en este poema. Es como una búsqueda, ya lo dijimos, ¿no?, más vinculada a la comunión con estos humildes, una búsqueda real. No hay un ideal en Saba, sino que hay un real. Un real después podemos pensar, disparar, ¿no? Un real degradado, dirán algunos. Un real de criaturas marginales, de criaturas sufrientes, porque el poema ofrece todas esas posibilidades de comunión. Eh, entonces, y ofrece esa idea de infinito también, de solidaridad y de fraternidad, pensado en estos términos, por supuesto. Y en ese sentido, se lo ubica a Saba se lo contrapone, pero él se va a encargar rápidamente de salir de ese lugar de antinovecentista. Más allá que hoy, si ustedes lo buscan, él se lo ubica ahí, pero no peyorativamente, ¿no? Sin embargo, él va a decir, mi poesía es una poesía honesta, lo va a decir contraponiéndose directamente a D'Annunzio, ¿no? Hablando de D'Annunzio, va a decir, yo escribo poesía honesta. ¿Y qué significará la poesía honesta para Saba, ¿no? Bueno,
esa poesía sin artilugios, esta poesía, la poesía de la fraternidad. Tomando un poco lo que hace Saba y lo que hace Ungaretti, ¿no? Volviendo a Ungaretti. Hay un proceso de inmersión, ¿no? Hay un proceso de inmersión, no sé si lo pueden reconocer en los dos poemas. Más allá de que son poemas distintos, los dos tienen ese proceso de inmersión. Hay un proceso de ahondamiento dentro de un universo privado del yo lírico. Un universo privado que en este caso, en el caso de Ungaretti, está más bien hermético, y en el caso de Saba está más bien a la luz. Claro, Pero también es abierto. un universo es el universo de lo íntimo, porque es el universo marginal, el no reconocido, ¿no? El no reconocido por los valores de una sociedad organizada. Y, y hay experiencia personal, ¿no? También, si tendríamos que agregar también algo a Saba. Hay experiencia personal, es decir, el cancionero de Saba, ahora vamos a ver otro poema, pero el cancionero de Saba, si ustedes lo leen, pues, pueden reconocer ahí una autobiografía del autor a partir de poemas. Es una autobiografía de poemas, ¿no? Y es tan clara su poesía que uno puede leerla como un libro al cancionero y puede descubrir toda su vida en ese libro. Humberto Saba. Bien. Entonces, antes de pasar al siguiente poema, quiero decirles algunas cosas de Humberto Saba para que tengan algunas ideas de su biografía. Saba, ya dijimos, nació en Trieste. Lo voy a poner acá de vuelta a Saba, ahí para que lo vean. Nació en Trieste, 1883. Más o menos parecido, es anterior lo podemos ubicar anterior, no piensen que los tiempos son tan grandes, ¿no? Pero anterior a Montale, ahí por un par de años. Pero podríamos haber empezado por Saba. Y Saba nace en Trieste, como le decía, su nombre es Umberto Poli, en realidad. Y esto, ¿por qué me interesa? Porque vamos a relacionar a su poesía con lo que decía Carlos del Freud, Svevo, la neurosis y demás. Humberto Poli Poli es el apellido de su padre. Carmen levantó la mano. Y entonces yo le doy la palabra. Si no, simplemente me llamó la atención, a lo mejor como me tuve que levantar, perdí la noción, porque había leído en el poema, el título de Humberto Saba, decía 1883 en Alejandría, Egipto, 1970, Milán, Italia. Entonces, Sí, cómo aparece Ungaretti. otra fecha y dice Trieste y claro. dice, ahora no lo veo. No, mirá. Porque comencé por ahí. Comencé por Ungaretti. Entonces Ungaretti nace en Egipto, muere en Milán. Perdón. No, está bien que no, para nada. Hay tantos poetas, la verdad que en el siglo XX italiano podríamos haber elegido tantos, que es un poco... Entonces yo copié mal, disculpo, porque en ese momento yo me moví, que me fui a preparar un tecito a la cocina y se ve que me quedó mal la fecha. Sí, disculpa. Está bien. Gracias. No, quede tranquilo. Ungaretti, Puerto Sepultado, y Saba, Civitavecchia, ¿sí? Sí. Entonces, algunas cuestiones en relación a la vida de Saba que quiero mencionarles. Saba, como les digo,
se llama Umberto Poli, el apellido del padre. El padre lo abandona a Saba cuando era él muy pequeño, y la madre también lo abandona, ¿no? Y sufre hay un principio ahí como casi cercano a Pascoli, ¿no? En esa orfandad. Pero a diferencia de Pascoli, que los padres mueren, acá hay un abandono, ¿no? Hay quizás un primer trauma, como nosotros veíamos recién, en las clases anteriores, los traumas de Svevo, íbamos tratando de atar cabos, ¿no? Qué particular, triestinos los dos cercanos a esa corriente mitteleuropea de Centro Europa, que traía las ideas freudianas, Nietzsche y demás, y estos dos autores, ¿no? Svevo, Saba, que son personajes neuróticos, ¿no? En Svevo vimos que hay un cuento dedicado al padre, ¿no? Sí. Y acá también, ¿no? Está esa ruptura con el padre, ¿no? Esa cuestión psicológica, psíquica. Y Saba es el apellido de la eslovena, una mujer eslovena que lo cuida, y él toma el apellido de ella, pero tiene un segundo momento traumático, el pobre Saba, que es que su madre después, en un acto un poco de, no sé cómo llamarlo, la verdad, no importa, no lo juzgaremos acá ya a esta altura, pero le quita a Humberto, o sea, a la eslovena, le quita a Humberto, su propio hijo, ¿no? Se lo arrebata y, y no lo deja ver nunca más, ¿no? Que Humberto Saba, se le prohíbe ver a esta mujer eslovena, ¿no? De apellido Saba. Y entonces ahí hay como un segundo trauma también en Saba. Y después está el tema de la guerra y la persecución. Digamos que hay muchas cuestiones, por eso digo, no dejemos de lado el tema del dolor en Saba, ¿no? En Saba está la neurosis también. De hecho, él sufría tanto de neurosis que empieza a tener sesiones de psicoanálisis con Weiss, que es no sé si lo conocen, es como un alumno de Freud que llevó el psicoanálisis a Italia, y él tomaba terapias con Weiss y terapias de opio, así, ¿no? Con psicoanálisis, No. y lo afectan muchísimo a Saba, todo esto, y termina neurótico y termina muriendo neurótico, súper, un poco casi hasta chiflado, ¿no? O sea, inmerso en un mundo muy conflictuado, ¿no? Más que conflictivo, conflictuado. Entonces, es interesante que simplemente tengamos en cuenta a la hora de leer a Saba que estaba toda esta cuestión que pareciera ser también el tema de la época, ¿no? Porque ya lo vimos en Svevo. Pareciera ser el tema de la época en este lugar, o en estos lugares que eran propensos a esa cultura mitteleuropea, de Centro Europa. Em, Hay un poema de Saba, otro poema del cancionero, Amé. que se llama Amé, y que podemos quizás pensar como la poética de Saba presentada en este corto poema. Es esto el poema. Ahora, escuchémoslo y tratemos de analizarlo. Amé. A ver a dónde lo tengo. Acá. Bien. Ahí va, ¿eh? Amai dice parole che non osava. Trite parole che non uno osava. Incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo
quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti, e la mia buona carta, lasciata alla fine del mio gioco. Bueno, hasta ahí amé, ¿no? Amé simples palabras que ninguno arriesgaba a usar. Recuerden a Montale, no nos pidas las palabras. No nos pidas las palabras, lo que no somos, lo que no queremos. Y escuchen a Saba, amé simples palabras que ninguno arriesgaba a usar. La rima flor, amor, la más antigua y difícil del mundo, tradición. Ahí nomás, cuando Saba dice la rima flor, amor, la más antigua y difícil del mundo, tradición. Me encantó. Amé la verdad que yace al fondo, casi un sueño olvidado, psicoanálisis. La verdad que yace al fondo, casi como un sueño olvidado, que el dolor revela, amiga, el dolor. Con temor el corazón se le acerca, que ya no lo abandona. Te amo a ti que me escuchas y a mi buena carta dejada al término de mi juego. Interpretación, no hay jerga. A ti que me escuchas, a mi buena carta dejada al término de mi juego. Puedes entender absolutamente todo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué este poema funciona como un poema poética? Porque fíjense, primero hay una brevedad, solo 3 estrofas, y en la primera, fíjense, el primer principio compositivo de Saba. Palabras simples y tradición. Amé simples palabras. La rima flor amor, la más antigua y difícil del mundo. Principio compositivo, palabras simples, tradición. Palabras que nadie osaba utilizar. En el momento en que Saba escribe, ninguno de estos poetas italianos se pronunciaba por esta búsqueda, ¿no?, de las palabras simples. Fiore amore, la rima más antigua, pero más difícil del mundo, dice. Porque, ¿por qué más difícil del mundo? ¿No? Porque asumir esa tradición que asume Saba, esa relación con Leopardi, esa relación con Manzoni, esa relación con Dante, no es fácil. No se trata de repetir y ya. Acá hay toda una construcción novedosa. Palabras simples y tradición. Y la segunda parte, fíjense, principio compositivo, estamos hablando, principio compositivo, palabras simples, tradición, segunda parte, psicoanálisis, Freud. Amé la verdad que yace al fondo, casi como un sueño olvidado, el descenso, que permite redescubrir las verdades, ¿no? El descenso, que está al fondo del inconsciente. Esas verdades que necesitan ser traídas a la luz. A través de la verbalización, a través de la palabra, ¿no? Si los que han hecho psicoanálisis o conocen del tema saben la importancia de la palabra en esta disciplina, como un sueño olvidado que tiene que salir a la luz. Y son verdades que no dejan de ser dolorosas, ¿no? Y tercera parte, tercer principio compositivo, la verdad, la fraternidad con los hombres. Te amo a ti que me escuchas, ¿no? La fraternidad, que ya lo veíamos en el poema. Y esta poesía honesta, ¿no? La poesía que puede ser comprensiva, comprendida, que no es hermética. Te amo a ti, al lector que escucha, ¿no? Al lector que entiende, que escucha y que entiende. Por eso las palabras simples, por eso las verdades sacadas a la luz. Son verdades que hermanan a los hombres. Por eso este poema funciona como un poema, quizás como un manifiesto, un testamento. La moral de Saba, con su principio de honestidad, ¿no? La poesía honesta, que él decía, mi poesía es honesta. Es una declaración. ¿Alguien quiere decir algo en relación a este poema? ¿Comprenden, no, lo que les digo en relación a esto? ¿Se entendió?
Hay otro poema que es un poema que Saba le dedica a la mujer y que se llama A mia moglie, a mi mujer. Escuchémoslo y a ver qué opinan de esto. Tu sei come una giovane, una bianca pollastra. Le si arruffano al vento le piume, il collo china per bere e in terra raspa, ma nell'andare ha il lento tuo passo di regina ed incede sull'erba pettoruta e superba. È migliore del maschio. E come sono tutte le femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio. Così se l'occhio, se il giudizio mio non mi inganna, fra queste hai le tue uguali e in nessun'altra donna. Quando la sera assonna le gallinelle mettono voci che ricordan quelle dolcissime, onde a volte dei tuoi mali ti quereli e non sai che la tua voce ha la soave e triste musica dei pollai. Tu sei come una gravida giovenca, libera ancora e senza gravezza, anzi festosa, che se la lisci il collo volge, ove tinge un rosa tenero la sua carne. Se l'incontri e muggire lodi, tanto è quel suono lamentoso che l'erba strappi per farle un dono. È così che il mio dono t'offro quando sei triste. Tu sei come una lunga cagna, che sempre tanta dolcezza ha negli occhi e ferocia nel cuore. Ai tuoi piedi una santa sembra, che d'un fervore indomabile arda, e così ti riguarda come il suo Dio e Signore, quando in casa o per via segue, a chi solo tenti avvicinarsi i denti candidissimi scopre, ed il suo amore soffre di gelosia. Tu sei come la pavida coniglia, entro l'angusta gabbia ritta al vederti s'alza e verso te gli orecchi alti protende e fermi. Che la crusca e i radicchi tu le porti, di cui priva in sé si rannicchia, cerca gli angoli bui. Chi potrebbe quel cibo ritoglierle? Chi il pelo che si strappa di dosso per aggiungerlo al nido dove poi partorire? Chi mai farti soffrire? Tu sei come la rondine che torna in primavera, ma in autunno riparte e tu non hai quest'arte. Tu questo hai della rondine, le movenze leggere, questo che a me, che mi sentiva ed era vecchio, annunciavi un'altra primavera. Tu sei come la provvida formica, di lei, quando escono alla campagna, parla al bimbo la nonna che l'accompagna. E così nella pecchia ti ritrovo, ed in tutte le femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio, e in nessun'altra donna. A ver qué piensan de este poema. ¿Qué hay, no? Hay... Este es un poema de Saba que escribió en 1910, que forma parte de Casa y Campo, que es una sección que aparece en El Cancionero. Fíjense, ¿no? Ubíquense en esa época. Dante, que celebraba a Beatrice, teníamos en la primera clase, con la Vita Nuova, con la comedia, y de pronto este poema, ¿no? Esta celebración a su mujer a partir de la comparación con animales. La repetición de tu sei. Todas las virtudes femeninas comparadas con animales domésticos. Pero curiosamente no en mujer alguna. Pero curiosamente, ¿cómo, Pablo? Perdón. Y curiosamente termina que todas las características que encuentra de su mujer en los animales y no en mujer alguna. Ah, claro. Fíjense, Lina era su mujer. Lincha tiene una hija, Lincha es conocida, es una pintora conocida, una artista. A quien le dedica este poema, ni a ella le gustó este poema la primera vez que lo leyó. ¿Sí? Porque
Nada, bueno, por esta serie de comparaciones, fíjense, yo acá hice un resumen de las comparaciones para que ustedes tengan en cuenta. Se asemeja a la perra fiel, Lina, dice. Lina, primero dice, Lina se parece a la gallina por la forma en que camina, por el tono de voz, cuando algo le duele. Se parece a una ternera, se asemeja a la perra fiel, destaca la fidelidad. Se asemeja al conejo porque es indefenso. Se asemeja a la golondrina porque es fiel al nido. Se asemeja a la hormiga porque cuida la casa. Se asemeja a la abeja porque trabaja incansablemente. ¿No? Sin embargo, como decía ahí el compañero, y no a ninguna mujer, podría parecer en un principio un tanto provocativo, ¿no? Este poema, ofensivo. Pero lejos de encontrar una ofensa, Saba lo que busca acá en este poema, de alguna manera, absolutamente nueva y renovadora, ya dijimos, fui a buscar la tradición, ¿no? Flor Amor, la rima más difícil de todas. Hay una búsqueda de renovar esa tradición. Ahora sí estamos ante un Saba que renueva la lírica, porque él renueva la tradición, renueva las formas. Una manera absolutamente nueva, renovadora, que en la tradición literaria poética no estaba, de destacar a la mujer y destacar el valor. El poeta revierte el valor negativo de estas comparaciones, ¿sí? Revierte el valor negativo, peyorativo de estas comparaciones, atribuyendo las virtudes de esos animales. Para Saba, les decía al principio, la fraternidad es con todos los seres, no solamente con los hombres. Todos los seres, los animales, son también parte de ese núcleo que conforma el principio de humildad, el principio de fraternidad de Saba. Cada uno de estos animales, la gallina, la ternera, la coneja, la perra, la golondrina, la hormiga, la abeja, son revalorizados por la mirada de Saba, que mira como mira un poeta. No es sátira esto, ¿no? No es irse a la tradición desde... Hoy no está Claudia para que nos hable de eso, pero no es la sátira esta, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Hay una revalorización de las virtudes de los animales, porque la fraternidad está con ellos también. Y este poema fue una novedad en su época, ¿no? Cuando salió. Tanto es así, como les decía, ni a la mujer le gustó. Pero después, por supuesto, él dio un discurso en donde explicó los principios de este poema y dijo, si un niño, el Fanchulino, ¿no? Pascoli, siempre Saba va a la tradición. Si un niño, dijo Saba, le escribiría un poema a una muchacha de la que se ha enamorado, le escribiría algo así. Es una poesía infantil, inocente, instintiva. Está el Fanchulino, ¿no? Acá. Y fíjense, hablando de los animales, para que no se queden con, o en realidad para que terminemos de romper esa idea peyorativa que puede llegar a tener la primera lectura de este texto, fíjense este poema, La Cabra, 1912, también estamos ahí, fechas cercanas. A ver. ¿A dónde está la cabra? La cabra. Poema de 1912. Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.
¿Qué ven acá? A ver, ¿qué reconocen? Después hay poetas que a partir de Saba forman esa escuela antinovecentista, ¿no? Eso es lo que yo les decía, que Saba igual rápidamente se aleja y nosotros no lo vamos a ubicar en esa línea para nada, ¿no? Danunciana, ¿no? De la tradición. Él recupera la tradición, pero renueva la tradición, ¿no? A partir de formas muy originales. Después, si les gusta la poesía más de Saba que de Montale o que de Ungaretti, les comparto, Sandro Pena, Caproni, todos poetas que siguen esa línea. Betoski, en fin, hay tantos poetas en el siglo XX italiano bueno, que toman a Saba como como un guía, ¿no? Como un maestro. En ese momento en donde decía de Benedetti, nos hemos quedado sin maestros porque las antologías dejaban de agregar a D'Annunzio, a Pascoli y a Carducci, que eran los tres grandes poetas del Reino de Italia. En una época donde nos hemos quedado sin maestros, bueno, quizás la voz guía de esa nueva generación de poetas la podemos pensar alrededor de estos tres que presentamos nosotros, ¿no? De Montale, de Ungaretti y de Saba. Y entonces he hablado con una cabra, dice, ¿no? Estaba sola en el prado, estaba atada, harta de... He hablado con una cabra. He hablado con una cabra. Estaba sola en el prado, estaba atada, harta de hierba, bañada por la lluvia, balaba. Aquel balido igual era fraterno a mi dolor. He hablado con una cabra, fraterno a mi dolor. Y contesté, primero por broma, después porque el dolor es eterno. Tiene una sola voz y no varía. Y yo oía esta voz gemir en una cabra solitaria. En una cabra de rostro semita, ¿no? Judío y todo lo que conlleva, para los triestinos lo que conllevó también, ¿no? Oía lamentarse cualquier otro dolor, cualquier otra vida. Fíjense, ¿con quién habla Saba, no? Con una cabra. Hay un principio de comunicación entre los dos seres y entre los dos mundos, ¿no? El mundo animal, lo veíamos recién, y el mundo de los hombres. Saba se identifica con los hombres del puerto, que son residuos de un gran puerto de mar, y con los animales. El principio de fraternidad está en todos los seres vivos, ¿sí? Y los animales cumplen también esa función de fraternidad que el poeta ofrece. Entonces, comparar a la mujer con animales no debe entenderse como algo irónico, sino como parte de ese principio de fraternidad que él quiere construir. Ese es el poeta. Ahí está la poética de Saba, ¿no? Ese es el principio fundamental. Y acá lo construye Saba, ¿no? Con este tipo de poemas construye su poética. El principio de fraternidad lo fue construyendo muy de a poco a partir de estos poemas, aunque le haya costado alguna pelea con Lina. La empatía hacia los hombres, la empatía con los animales. ¿No? El poeta asegura entonces haber hablado con una cabra que está atada, que mientras la lluvia la moja, y hay un dolor que lo conecta con esa cabra, ¿no? Como una especie de lamento que puede estar relacionado a la condición semita, una cabra de rostro semita, fíjense en esa imagen que construye Saba. La existencia es dolorosa, por eso le digo, no descarten el dolor en Saba. La existencia es dolorosa, no es la existencia triunfal de D'Annunzio. La existencia no es la triunfal, ¿no? De la piolla en el pineto. Y la palabra funciona como el autoconocimiento, ¿no? Con la palabra es Bebo, podemos pensar en él también, ¿no? La palabra como autoconocimiento, el descubrimiento y fraternidad con los humildes, fraternidad con los hombres y fraternidad con los animales, ¿no? Manzoni, Leopardi. Bueno, Leopardi era un poco más brusco que Manzoni en esa idea de la fraternidad, pero también está la idea de infinito,
Eh, sí, voy a dejar de compartir un segundo porque yo no sé si ustedes me ven cuando comparto PowerPoint o simplemente solamente ven el PowerPoint. Pero bueno, ahí me ven de costado. Sí, alguien que en relación a estos poemas que hemos visto, ¿qué pensaron? ¿Pudieron seguir esa línea? ¿En Saba les gustó? ¿Disfrutaron de Saba? ¿Les gusta más Saba? ¿Les gusta más eh, de todos los poemas que hemos visto? A partir de Baudelaire, ¿no? Los crepusculares, los 2 poemas de Montale, el poema de D'Annunzio, los 4 poemas de Saba, los 2 poemas de Ungaretti. Digo, ¿cuál para ustedes? Yo también, esto me ayuda a mí a hacer después más dinámica los próximos encuentros. ¿Con cuál se sintieron más identificados? Prefiero Ungaretti antes que ninguno, pero me gustan varios de ellos. ¿Te gustó Ungaretti, Pablo? Mucho, mucho, mucho. Algo de Ungaretti yo había leído. Ese hermetismo, esa capacidad de síntesis, siempre me sedujo. Sí. Esa capacidad de síntesis, como dice Pablo, que tiene, ahora vuelvo un segundo al PowerPoint de Ungaretti. Pero la capacidad de síntesis sí que se contrapone con esto, ¿no? Con Saba. En Ungaretti hay como un trabajo para despojarse del artilugio de la palabra y buscar la palabra condensada. Como que pasa por un filtro, ¿no? Es como si fuese un trabajo arduo, más rústico, manual también, ¿no? Hay como un trabajo de despojar, de tratar de pasar por un filtro la palabra, de ver qué es lo que realmente comunica ese mensaje secreto y qué no, lo que no queda fuera, ¿no? Es un dificilísimo trabajo el trabajar con la síntesis, ¿no? Que tu principio poético sea la síntesis, es un arduo trabajo, tenés que ser un conocedor de absolutamente todo de todas las formas posibles de comunicar eso que estás comunicando, para poder despojarla de tantos artilugios. No es un trabajo menor. Después, ¿qué más? Mientras busco algo más de Saba y de Ungaretti, acá entre los... ¿Quién veo ahí? Ahí veo a Bicha, veo a Elina, a Susana. Sí, a mí también me gustó más Ungaretti, mucho más. Aunque me hace acordar a Francisco de Asís, con su fraternidad, los animales, las personas, el amor. Hay algo de eso. Hay algo de eso, ¿no? Ungaretti está más cercano al simbolismo francés. Y Saba tanto no, ¿no? Saba tanto no reconoce ahí. Ungaretti porque estuvo en Francia y pudo estudiar directamente, ¿no? Entender el contexto de producción de esos poetas. Y Ungaretti no. Ungaretti está en otro lado, ¿no? Está en Trieste, además, que no pertenecía al principio, ¿no? En el principio del siglo XX no pertenecía siquiera al Reino de Italia, estaba fuera. Es el que renueva desde los márgenes, ¿no? Y Ungaretti, si bien está bueno, igual Ungaretti después se va a ir a vivir a Trieste un tiempo. Pero si bien Ungaretti nace en Egipto, vive en Francia, y después se enrola en el ejército y participa de batallas, creo que en esa línea bodeleriana que nosotros trazamos y que encontramos más en los crepusculares y en Páscola y Crepusculares y Montale,
podemos inscribir más a Ungaretti que a Saba, ¿no? No sé si comparten eso. Obviamente que hicimos una introducción, ¿no?, a esta poesía. Tendríamos que leer toda la poética de cada uno. El cancionero de Saba completo, la alegría de Ungaretti completa, Huesos de Jibia de Montale completo, analizar en completo todo. Pero es una tarea monumental que nos llevaría muchísimas clases y profundizar demasiado en cada autor. No tenemos la intención esa en este taller. Pero sin embargo, me interesa que tomen, como hablamos con Susana, a estas presentaciones como puntos de partida, ¿no? Pablo, yendo a buscar los textos que yo les voy a compartir de Ungaretti. Yo tengo, esto se los pregunto, yo tengo mucha crítica italiana en PDF, que logré pasar a la virtualidad, que yo no comparto porque por ahí es un plomo para ustedes No, ponerse a sí, leer, pero si compartí. ustedes Sí, quisieran, compartila, porque les no. comparto, claro, porque si Sí, ustedes está bien. quisieran les comparto Sí, todo, desde que comenzamos desde Dante sí, fantástico. hasta la última clase, que en teoría la última clase es Yaya. Digo en teoría porque yo después voy viendo si empiezo por uno, empiezo por otro, pero desde Dante hasta Yaya tengo todos todos estos autores que yo por ahí les nombro, de Benedetti, bueno, Azo Rosas, que le dije que a partir del cual armé este programa. Todo lo tengo ahí virtualizado. Yo nada más que no se los comparto, digo, esto debe ser un plomo, son 200 páginas de crítica, pero bueno, capaz que la tienen ahí y pueden ir a leer algunos títulos. Hay algunos que son recortes, que son cortos, son interesantes. Petronio analizando la literatura italiana. Bueno, hay Qué muchos textos bueno. interesantes Sí, que se los voy a compartir entonces, ya que me dieron sí. el ok. Em, Bien, yo hoy extrañamente no tengo más nada para decirles en relación a esto. Pensé en esta clase así, más bien sintética, y, y que, y que a partir de la próxima podamos meternos en la lectura, que eso sí nos lleva por ahí más tiempo, en la lectura de novelas, ¿no? Estas 3 clases que tuvimos serían las clases que dedicamos a la poesía, ¿no? Bueno, y la primera de Dante. La primera de Dante y estas 3 que pasaron fueron las clases dedicadas a la poesía, que son las clases más difíciles de dar, ¿no? Porque la poesía es difícil, es compleja. Hay que predisponerse a leer poesía, ¿no? Es un lenguaje que, como decíamos, que va a contramano de la razón. Y es complejo dar poesía y buscar la forma en que con la lectura podamos interpretar algunas cuestiones importantes de los autores. Esas son las 3 clases de poesía que tenía pensada, y a partir de la clase que viene vamos a la novela, ¿no? No sé si acá hay quienes sean más de leer poesía o quienes sean más de leer novela. Yo siempre me imagino, no sé por qué, prejuzgo siempre que a todos nos gusta más la novela. A mí la poesía me gusta, pero como la novela no hay, ¿no? No sé si opinan lo mismo que yo. Sí. A mí me gustan más los cuentos. Los cuentos. Los cuentos. Sí. Sí, a mí también. Y a mí la historia novelada. Es La una historia capacidad novelada. de síntesis. Es una capacidad de síntesis muy grande que hay que tener para hacer un cuento. Claro, sí. Bueno, imagínate para hacer los poemas de Ungaretti, ¿no? La capacidad de síntesis, sí, para hacer es así, novela, cuento y poesía.
La historia novelada, decía Carlos, sí, ¿no? Como la novela histórica, bueno, la vimos un poco con Manzoni. Supongo que te gustó, Carlos Manzoni. Sí, me gustó mucho. Tiene un capítulo que es el 23, que es una maravilla. Sí. No lo leímos nosotros, pero es hermoso ese capítulo. Es un lenguaje completamente distinto. Novela histórica, bueno, la vimos con Manzoni. Escucha mal. ¿Escuchan el rebote ustedes también? Sí. Bueno, sí, es un libro que no tiene desperdicio. Los novios, si lo pueden leer, no sé si alguien lo ha podido leer, pero si pueden leer Los novios, la verdad es que no tiene desperdicio. Bueno, ¿qué decirles? La clase que viene tenemos el difícil trabajo de comenzar a estudiar a Italo Calvino. Y como les dije, yo lo separé en 3 partes a Calvino, ¿no? Lo despedacé, ¿no? Como un poco. El primer Calvino, vamos a arrancar la clase que viene con el primer Calvino. Segundo Calvino, tercer Calvino. Vamos a ir viendo qué significa esto de primer Calvino, segundo Calvino, tercer Calvino. Pero ya Justamente entramos eso te iba a preguntar, ¿qué Sí. significaba el primer Calvino? Bueno, en realidad es un recorte histórico, ¿no? Que yo lo asocio a producciones literarias de Calvino, ¿no? O sea, desde su primer producción hasta esta producción, podemos pensar en un autor que piensa de una forma y que escribe de una forma, pero a partir de este libro, me parece que ya empieza a escribir de otra manera. Entonces ahí hacemos un recorte. ¿Qué le pasaba en su vida? ¿Cuáles eran sus vínculos? ¿Qué pasaba con Turín, ¿no? Con este lugar tan característico de los movimientos antifascistas, quizás el lugar por excelencia en Italia que promovía todos estos movimientos? ¿Qué pasó con Calvino cuando ese movimiento antifascista de pronto se embarró políticamente y él se decepciona y se va de Italia, ¿no? Se exilia solo de Italia a Calvino, dice yo me voy. Y de hecho cuando le pregunta a un periodista, le dice, ¿por qué te fuiste de Italia? Acá él estaba viviendo en París, ¿no? Dice, ¿por qué te fuiste de Italia? Porque mi hija está estudiando acá, le dice, y su hija tenía 2 años. Entonces es como un poco irónico Calvino en ese último momento, la última parte de su vida, su literatura se vuelve muchísimo más irónica con todas las luchas que él tenía de joven, ¿no? Hay como una especie de maduración del escritor que llega a una desilusión del mundo, a una desilusión de Italia, a una desilusión de los movimientos antifascistas que él apoyaba al principio, a una desilusión de la política, a una desilusión de todo este terreno y este entramado, que lo lleva a escribir, por supuesto, de otra manera. Entonces, por eso, hay todo un camino que podemos trazar. Hay muchos Calvinos, nosotros lo vamos a dividir en 3. En ese primer Calvino más entusiasta, el joven Calvino con su grupo de amigos escribiendo literatura antifascista, ese Calvino revolucionario, y después ese camino que va llevando a Calvino al desencantamiento. Bueno, nada, para analizar, para ver y para disfrutar, leer y demás la próxima clase. Si les parece, entonces, 2 minutos antes hoy los libero, como nunca. Espero que les haya gustado estas clases de poesía, que no se les haya hecho tan pesado. Intenté lo mayor, hacerlo lo más ameno posible. Espero haberlo logrado. Y que bueno, que se hayan llevado algo de esas clases. Está bueno, es interesante leer poesía, siempre abre mentes. Es importante para, como decía Carlos, para mover un poco las neuronas, porque nosotros estamos acostumbrados a otra lectura diaria, ¿no? Entonces, leer poesía de pronto hoy es un acto un poco de rebeldía y de rebelión. Así que, bueno, les agradezco por ese acto de rebeldía de estas últimas 3 clases, de haberse quedado y de haber leído poesía conmigo. Nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Sí, Vemos. hasta el miércoles. Chao. Hasta el miércoles. Chao. Bueno, hasta el miércoles será. Buena semana.
Hasta el Igualmente. miércoles. Hasta el miércoles. Adiós.